Seguimos hablando de retos en cuanto a bienestar. Una cifra que ilustra muy bien aquello de lo que vamos a hablar. Por primera vez en España, la esperanza de vida al nacer supera los 84 años. En concreto, el año pasado se situó en 84,01, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Hace apenas medio siglo, para que se hagan una idea, esa edad media estaba en 73,4 años. Bueno, el crecimiento sostenido en el tiempo, por supuesto, se debe a las mejoras, a la mejora del estado de bienestar, pero plantea retos bastante difíciles de resolver en materia de atención sanitaria y también especialmente en aquellas autonomías donde la población se encuentra muy dispersa. De todas estas cosas vamos a hablar en un debate que lleva por título Demografía, longevidad, salud y cuidados. Políticas para una sociedad del bienestar. Modera esta mesa Gonzalo Martínez, director de La Nueva España. Muy buenas. Muchas gracias por acudir a esta mesa redonda, que yo creo que va a ser muy interesante porque estamos ante uno de los grandes retos que tenemos como sociedad en España ahora mismo. Aparte de estos datos que ya nos acaban de decir, 1 de cada 5 españoles tiene 65 años o más. En España hay 650.000 personas con 90 años o más. Y por el lado contrario, están naciendo poco más de 300.000 niños al año, que son cifras que no conocíamos en España desde el 40 y el 41, en la posguerra. O sea que son dos panoramas espectaculares las cifras y que nos enfrentan a puede que temores, pero también yo creo que a retos y a grandes posibilidades. Para hablar de ello, yo creo que tenemos a 3 personas que pueden aportar cosas muy, muy interesantes. Tenemos primero a Jimena Llamedo, que es vicepresidenta de Asturias y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo. Le invito a que suba con nosotros. Tenemos también a Mónica Martínez Bravo, que es consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña. Y a Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación e Inomics de la Fundación Mafre. Bueno, es los datos que estábamos viendo. España se envejece, se viven más años, lo hace también de forma muy desigual por territorios. Primero podríamos empezar con una pincelada de, bueno, pues cómo estábamos en España y luego cómo estamos en Asturias y en Cataluña, ¿no? Para poder luego... ¿Cómo estamos en España? Muy bien, pues muchas gracias en primer lugar por invitar al Centro de Investigación y Genomics de Fundación Mafre, que aprovecho para decir que tiene como objeto principal pues, el análisis de este fenómeno que acabas de resumir y de lo que es la economía senior, es decir, todo aquello que gira en torno a la generación senior, que nosotros delimitamos a partir de los 55 años. Habrá gente que diga, hombre, yo no me sentía senior por tener 55, pero la verdad es que esa edad es, por término medio y según Eurostat, donde comienza la transición entre actividad y retiro, ¿no? Entonces nosotros somos conscientes de las dificultades que nos acarrea este fenómeno del envejecimiento poblacional, pero pretendemos, lo decimos a menudo, dar una visión positiva, una mirada positiva. Es verdad que hay retos y hay dificultades enormes que tienen que ver con los sistemas de pensiones, con los sistemas de salud, de cuidados a largo plazo, con el mercado laboral y la falta de recursos laborales, ¿no? Pero nosotros creemos que todos esos retos, todos esos problemas tienen soluciones y sobre todo hay algo que no estamos aprovechando suficientemente y que nosotros pensamos que hay que aprovechar, que es el potencial precisamente de esta generación senior, ¿no? Tú apuntabas la esperanza de vida, lo apuntaba la compañera antes, que efectivamente y afortunadamente está aumentando. España es uno de los países con la esperanza de vida más alta y eso es algo de lo que sentirnos orgullosos porque tiene que ver con la calidad de vida, con los sistemas sanitarios, de higiene, etcétera, ¿no?
Pero es que no es solamente que aumente la esperanza de vida, es que aumenta la esperanza de vida y salud, en salud. Según datos del Ministerio de Sanidad, la esperanza de vida en salud en España al nacer sin discapacidad supera los 79 años. Y esto es algo que no se daba hace algunas décadas, ¿no? Tener ese potencial, tener ese ejército de reserva, como solemos decir, de personas que todavía tienen capacidad, actitud y ganas de seguir contribuyendo, quizá de una manera distinta, con menor intensidad, pues eso hay que aprovecharlo. Ese es un dividendo demográfico que hoy por hoy no estamos aprovechando en España y que tenemos que aprovechar. Lo dejaría ahí de momento. Bueno, los que somos seniors, que somos los extremos de la mesa, pues son cosas esperanzadoras, ¿no? En Asturias, ¿cómo estamos? Pues en Asturias somos una población envejecida. Es cierto que el 28% de la población tiene más de 65 años, pero también coincido con Juan en que esto es un éxito colectivo, es un éxito de los servicios públicos, es un éxito de la sanidad y yo creo que esto también lo tenemos que poner en valor y efectivamente todo lo que esta generación senior ha aportado, está aportando y seguirá, porque efectivamente la esperanza de vida pues en Asturias se ha ido también incrementando, especialmente en las mujeres como en otros territorios, y el reto está en darles esa respuesta. Y además en una comunidad autónoma en la que la dispersión geográfica y Gonzalo lo sabe bien, y la orografía pues dificultan y encarecen aún más la prestación de estos servicios y obliga a que en una población el compromiso también del Gobierno en que en una población de 1.020.000 habitantes pues tenemos 9 hospitales públicos, tenemos hospitales públicos comarcales, 69 consultorios sanitarios y estamos hablando de más de 116 consultorios, centros de salud y consultorios periféricos. Además, pues este envejecimiento de la población, pues hay que dar respuesta a nuevos retos, como es la soledad no deseada, en la que también estamos implicados desde el Gobierno, además en colaboración también con las organizaciones, en este caso con las cámaras de comercio, y estamos destinando en esta legislatura 16 millones para dar respuesta a esta realidad, que es un nuevo reto derivado de este éxito como sociedad, que es la longevidad, que efectivamente es que aumenta la esperanza de vida, y también en el cambio del modelo de cuidados. Ahora cada vez más, y lo decía el interviniente anterior, pues las personas quieren envejecer en casa. Por tanto, en Asturias, pues 40.000 asturianos reciben o bien prestaciones económicas, ayuda a domicilio, otro tipo de prestaciones de dependencia para favorecer ese envejecimiento en casa. En definitiva, son retos en los que tenemos que ir dando respuesta como sociedad y la propia Administración, y en Asturias pues lo tenemos muy presente porque sin ninguna duda es una realidad a la que tenemos que dar respuesta. ¿Cuál sería la peculiaridad de Cataluña en el problema? Bien, pues yo me sumo a gran parte de las reflexiones, ¿no? Primero, pues poner el énfasis que este alargo, ¿no?, de la esperanza de vida realmente pues es uno de los éxitos más grandes de las sociedades avanzadas, ¿no?, que es un éxito del estado del bienestar, pero también de la ciencia del sistema de salud. Pero como bien apuntaban, pues esto es un reto también que hace que las sociedades y las administraciones se tengan que adaptar a la nueva realidad, ¿no? Yo creo que hay una parte de entender que la sociedad cambia en esta dimensión y que hay que adaptarse. En algunos ámbitos pues puede ser una oportunidad, como el desarrollo de lo que es la economía plateada. Va a haber toda una serie, un sector económico en alza y pujante, que también es una fuente de innovación tecnológica, que bueno, pues hay que acompañarlo porque la sociedad pues ahora mismo demanda estos servicios. Pero cuando pensamos en el estado del bienestar, pues a su vez es un reto para adaptar lo que hace el estado del bienestar para esa nueva realidad. Desde el punto de vista pues de Cataluña se comparten los retos, ¿no?, y el diagnóstico. Sí que es verdad
que un punto peculiar, ¿no?, en Cataluña es que tenemos como una doble realidad, ¿no? También tenemos en ciertas zonas pues unas zonas muy rurales, muy despobladas, pero a su vez grandes urbes, ¿no?, como es alrededor de la ciudad de Barcelona, el área metropolitana, con núcleos de soledad no deseada y también con núcleos de desigualdad acuciantes, ¿no? A menudo el tema del envejecimiento y de la atención a las personas mayores, desde algunos ámbitos se quiere plasmar como un conflicto entre generaciones, cuando lo que yo reivindico también es que dentro del conjunto de personas mayores no todo el mundo llega a la vejez con los mismos recursos para afrontar las situaciones que la vejez, la dependencia y la soledad pues implican en la vida de una persona. Y ahí tiene que estar el estado del bienestar para reforzar pues esos servicios públicos para todas aquellas personas que tristemente son muchas y llegan a la vejez sin esos recursos para poder afrontarlo con dignidad y con un buen bienestar. Entonces, ese ángulo de justicia social creo que es muy importante y no lo podemos perder de vista cuando hablamos de personas mayores. Quería preguntar a Jimena Llamedo, Asturias es una de las regiones más envejecidas de Europa y del mundo y además tiene un gran problema de dispersión, bueno, un gran problema, tiene una gran dispersión geográfica con zonas que están, eso, que es la España vacía, ¿no? ¿Qué medidas se están aplicando? ¿Qué medidas tienen que aplicarse para atender a esta? Para el Gobierno de Asturias, las políticas del reto demográfico son consideradas una política de Estado. En el inicio de esta legislatura, Gonzalo, aprobamos la primera ley que se aprobó por parte del Gobierno de Adrián Barbón, fue la Ley de Impulso Demográfico. Una ley porque para dar respuesta a este problema, yo siempre digo que no hay una varita mágica y lo sabemos bien quienes tenemos responsabilidades de gobierno, no hay una tecla que podamos tocar, sino que hay que realizar una política en todas las áreas, una política transversal como es la del reto demográfico. Y en esta primera ley de impulso demográfico se recogían pues, numerosas iniciativas, vamos a decir, para abordar esta realidad. Y eso es en lo que nos estamos implicando desde el Gobierno de Asturias. Y después de muchos años de pérdida de población, de ese riesgo de bajar del 1 millón de habitantes, después de muchos años en que Asturias era una tierra en la que partía la gente, en la que emigraban, pues ahora somos una tierra de acogida. Y se han impulsado diferentes medidas. Una de ellas, por destacarla, tiene que ver con el retorno de los asturianos. En Asturias emigraba y ahora somos una tierra de acogida. El último dato, estamos en los récords de retorno, de 1.500 personas retornaron el año pasado. Impulsamos medidas para favorecer este retorno. Es un gobierno que apuesta por las familias. Somos un gobierno que tiene medidas, pues apuesta por las medidas de conciliación como una herramienta fundamental. Ayer teníais aquí a nuestra consejera de Educación en la que hablaba de esa primera red pública de escuelas de 0 a 3 años que hay en Asturias, especialmente además en los núcleos más dispersos, en los rurales. También la gratuidad ahora mismo estamos impulsando la gratuidad de la universidad, pero tenemos ayudas a la natalidad, tenemos deducciones por hijo de 600 euros para el primer hijo y 600 para el segundo, pero también de 1.000 euros para las familias de 2 niños, considerando las familias numerosas. Esas ayudas a la natalidad se van modulando dependiendo de las zonas geográficas, atendiendo también a una medida que nace de la Ley de Impulso Demográfico, como es el decreto de zonificación, y aquellas zonas en las que haya mayores dificultades demográficas, pues se aplican una serie de medidas concretas. El resultado de todo esto es, como decía, que estamos creciendo población por encima de la media española. Asturias tiene unos datos de natalidad, unos índices de natalidad, hacía referencia, y que no son buenos, pero es cierto que en los últimos tiempos hemos mejorado sensiblemente. Y también explica todo esto el buen momento en el que está Asturias, la actividad económica, es decir, que Asturias está creciendo,
Desde que Adrián Barbón es presidente, 19.000 personas menos están en el paro y 27.000 personas más están trabajando en Asturias. Ha mejorado los índices de calidad de vida y esa apuesta por todo el estado de bienestar, como decía, políticas transversales e integrales son las que hacen que nuestra tierra en este momento sea atractivo pues, para vivir y para trabajar. Y lo que decía es que en los últimos datos demográficos, más allá de que son positivos, encontramos que 25 concejos asturianos en diferentes zonas geográficas están creciendo, algo que no pasaba desde hace mucho tiempo. Es decir, el crecimiento no se limita únicamente a las zonas urbanas, sino que también por esta apuesta y estas políticas estamos observando que se está creciendo también en otras zonas pues, más rurales y dispersas. Bueno, quería preguntar a Mónica Martínez Bravo. Cataluña está impulsando un importante cambio en su modelo de atención a la dependencia. ¿Qué elementos son los más importantes? Sí, desde que Cataluña pues somos conscientes de este reto y estamos intentando cambiar la mirada. Una pieza clave en este cambio de mirada es la integración con el ámbito de salud. Hace escasos días se aprobó en el Parlamento una ley muy esperada con un amplio consenso parlamentario, que es la ley de la Agencia de Integración Sociosanitaria. ¿Esto qué implica? Pues implica que el ámbito de salud y el ámbito social tienen que trabajar estrechamente y de la mano. Y esto va a permitir pues, una mejor atención a muchos colectivos, no solo las personas mayores, también en el ámbito de la discapacidad o de enfermedades crónicas, pero muchas veces tanto el problema, de lo que parece un problema de salud, muchas veces esconde un problema social y la solución muchas veces necesita la combinación óptima entre salud y social. Desde hace años se vienen desarrollando prácticas de coordinación y de integración de salud y servicios sociales en todo el territorio de Cataluña. Hay 14 experiencias demostrativas, pero necesitábamos una agencia para ir más allá y que esto pasase de la buena sintonía entre equipos de profesionales a ser un modelo de país bien organizado con unos protocolos muy claros. Y esto es lo que la agencia pues, se está trabajando en este marco y en los próximos meses ya verá su luz. ¿Y esto qué nos permite hacer? Pues primero, tener un enfoque de atención domiciliaria rico y con esa doble vertiente de cuidados y que también pues, los centros de salud, incluso la derivación hospitalaria, venga al domicilio y se atienda a las personas. Y también en el ámbito de las residencias, pues algo que con la pandemia nos dimos cuenta en diferentes ámbitos, como el ámbito de las residencias necesitaba esa atención y ese refuerzo del ámbito de salud y ya lo hemos conseguido desplegando que haya atención sanitaria de los ámbitos de primaria dentro de esos centros. Pero esto, digamos, es solo el principio. También estamos innovando en gran medida con comités de expertos muy operativos, tanto en el ámbito de salud como en el ámbito social, para ver cómo podemos mejorar diferentes procesos. Un ámbito en el cual también estamos experimentando es en el ámbito de las valoraciones de dependencia y discapacidad, porque tenemos, aunque esto es un área que normalmente pues, está en el ámbito de derechos sociales, no se nos escapa que los profesionales sanitarios tienen esa capilaridad y ese conocimiento de esas personas que conocen, digamos, a la perfección. Entonces, poder apoyarnos en esta experiencia, en esta proximidad del sistema de salud, creemos que es estratégico y estamos pues, impulsando un proyecto piloto para ver cómo se pueden agilizar las valoraciones de dependencia con esta sintonía con el modelo de salud. Entonces, esta es una de nuestras apuestas clave. Cada persona tiene que tener un único plan integrado de salud y social y en esto estamos trabajando para que esta atención centrada en la persona pues, tanto llegue al domicilio como, si está en un ámbito residencial, pues también se dé. La valoración a la dependencia es un problema que es común a muchas autonomías, ¿no? Estaba escuchando ahora a Mónica y estamos justamente, nosotros en Asturias también tenemos muy desarrollado la coordinación sociosanitaria, no solo también en las residencias de mayores, estaba escuchando la atención desde primaria que nosotros tenemos incorporado, las unidades de convalecencia para esos procesos en los que un mayor sale del hospital, pero es cierto que no está
para irse, o sea, para estar en casa, y también tenemos esas unidades. Estaba escuchándote y iba siguiendo. Y efectivamente la dependencia es un reto, y en discapacidad ya estamos trabajando de manera integrada. De hecho, la discapacidad en Asturias desde esta última legislatura, en la competencia está en salud y no en derechos sociales, y estamos avanzando también en ese camino en la dependencia, en un proyecto piloto, trabajando con las dos consejerías para agilizar los tiempos de respuesta. Hemos implementado un programa informático, que es cierto que cuando se implementa pues, implica, como siempre, pues, algunas demoras. Ya se están recuperando los tiempos, y estamos trabajando precisamente en esa línea, en que desde el ámbito de la salud los médicos pues, puedan facilitar toda esa información y todos esos informes que agilicen en la prestación y en la respuesta de la dependencia. Juan Fernández Palacios. Desde Inomics analizan la longevidad como una oportunidad económica, además de social. ¿Qué cifras o tendencias actuales indican que España puede convertir la longevidad en un motor de desarrollo y económico? Bueno, hay dos parámetros que nos dicen ya, entre otros, la importancia que tiene la economía senior y la generación senior, ¿no? Según un estudio de Oxford Economics publicado en el 2021, el 26% del PIB en España ya cabía atribuirlo a los mayores, en este caso de 50 años. Y del total del gasto de la economía española, un 60% viene precisamente de esa generación, que es una generación que además tiene un poder adquisitivo superior a la media. Ese estudio nos decía también que los mayores de 50 tenían un 28% más de capacidad adquisitiva que el resto de la población, ¿no? Aparte tienen casi un 90% tiene la vivienda en propiedad, en fin, es un segmento con una gran capacidad económica. Luego, al hilo de lo que comentaba Jimena, se me venía a la cabeza otra gran oportunidad que tienen la sociedad española para combatir, por un lado, el fenómeno de la España vaciada, la despoblación que sufren muchas regiones, particularmente Asturias, y el potencial de la generación senior. Retener a los jóvenes en las zonas rurales es muy difícil, porque las personas jóvenes, los que quieren, lo que desean, lo que necesitan es salir, ver nuevos mundos y formarse de alguna manera fuera de su entorno original. Sin embargo, estos mayores de 55 años que están en la parte final de su carrera profesional son candidatos a volver a sus regiones de origen si se dan las condiciones adecuadas, ¿no? Condiciones que tienen las comunidades autónomas que propiciar, facilitando servicios en esas zonas, pero también la administración estatal, ¿eh? Y ahí voy a la conveniencia, por no decir necesidad, de facilitar que aquellos que quieran seguir contribuyendo, que quieran seguir siendo activos después de la jubilación, puedan hacerlo. Es verdad que en España se han dado algunos pasos desde nuestro punto de vista, en la dirección adecuada en los últimos años, con una regulación y flexibilización de los requisitos, por ejemplo, para compatibilizar pensión y trabajo. Hasta hace bien poco en España la norma era que si tú eres pensionista no puedes generar ningún tipo de ingreso porque pierdes la pensión. Afortunadamente se ha ido abriendo, yo creo que es de sentido común, esa restricción, y ahora mismo pues existen figuras, la jubilación parcial, la jubilación activa, la jubilación flexible, que permiten esa compatibilidad entre pensión e ingresos de una actividad profesional, ¿no? De manera que yo creo que digamos, las bases están puestas, lo que hay que hacer es profundizarlas y sobre todo concienciar a todos, los poderes públicos, que son los que tienen que establecer el marco adecuado, las empresas, que tienen que aprender o seguir aprendiendo a valorar el talento senior y acabar con eso que llamamos el edadismo, ¿no? Que no es otra cosa que la discriminación de aquellos profesionales que han cumplido cierta edad, ¿no? Y también a los propios ciudadanos. O sea, tenemos que cambiar la mentalidad esta que nos hace vernos a nosotros mismos como personas que ya han cubierto la etapa de actividad y que lo que necesitamos ahora es ya pues, descansar. Antiguamente se decía ver obras y ir a hacer la compra. Bien, todo eso se puede hacer también, pero no olvidemos que tenemos mucho que dar todavía a la sociedad y a la economía. Jimena, en una región tan
envejecida como Asturias, ¿qué ámbitos del estado del bienestar se sienten mayor tensionados, con mayor presión? La sanidad, la atención primaria, el transporte, la vivienda, bueno, y en general incluso la pregunta es para todos, las pensiones. Yo creo que vamos a coincidir todos, pues el reto al que tenemos que dar respuesta con el envejecimiento, pues hace, y lo decía Mónica, que tengamos que reforzar todos los servicios del estado de bienestar. Lógicamente, la salud pues es uno de los servicios en los que más impacto tiene este envejecimiento, que por otro lado también, pues bueno, tener una calidad sanitaria también hace, es un poco que esta calidad, que esta esperanza de vida aumente. En Asturias tenemos el gasto sanitario más alto de todas las comunidades autónomas, más de 2.200 euros por habitante, que responde a este factor del envejecimiento, que responde al factor orográfico que hablábamos y la dispersión que hablábamos anteriormente. Ahí tenemos una de las, y también pues todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, las ayudas, las prestaciones por dependencia, todos ahora mismo en Asturias este año pues se van a abrir, no recuerdo ahora mismo, pero como 8 nuevos centros de día, también para mejorar esa respuesta, pues una atención más personalizada en las residencias de mayores. Ahí el COVID también fue un punto de inflexión. Pues en Asturias se apostó por reforzar la atención que se hace en las residencias, con ese plan Cuidas, con esas unidades de convivencia, que en definitiva es como estar en casa dentro de una residencia de mayores, con esa atención centrada en la persona a la que hacía referencia Mónica. Yo creo que ahí están los mayores retos en lo que tiene que ver con las competencias autonómicas, pero en definitiva todo el refuerzo del estado del bienestar, pues las personas mayores se van a beneficiar de ellos. Una respuesta que tenemos que dar. Sí. Juan, hablabas antes de eso, de las oportunidades económicas que genera la economía de los mayores, pero claro, también hay que pagarlo, ¿no? Correcto, no, lo señalaba Mónica también, ¿no? El gran problema, tenemos la gran suerte de vivir muchos más años, pero vivir muchos más años no es gratis. Quizás gratis es morirse. Uno en la tumba ya no gasta, ¿no? Entonces eso hay que financiarlo. Y hay que financiarlo y eso nos lleva a la necesidad de fortalecer nuestro sistema de pensiones. Y nuestro sistema de pensiones, ahí es un tema en el que debatimos todos los días, nosotros lo vemos evolucionando hacia un sistema mixto, ¿no? En línea con lo que hay en otros países de Europa. Es decir, hay que fortalecer el sistema público, que es una gran conquista también de la sociedad española, pero es un sistema que está basado en el reparto y va a necesitar ajustes, porque se diseñó y se formó en un contexto demográfico muy distinto. Entonces, por un lado, ajustes, y por otro lado, pues hay que incentivar el crecimiento de lo que son las pensiones privadas, las pensiones complementarias, dejar de alguna manera demonizarlas. En otros países, la Comisión Europea acaba de publicar un informe diciendo o recomendando esto que llamamos el autoenrollment, es decir, una práctica que implica, y que muchos países, concretamente el Reino Unido, están llevando adelante con bastante éxito, que implica que cuando una persona se incorpora al mercado laboral, automáticamente se da de alta en un sistema privado complementario, salvo que el propio trabajador decida que no quiere participar en él. La experiencia británica nos dice que el 90 y tantos % de los trabajadores se quedan participando en ese sistema. Luego, ese es un modelo al que nosotros pensamos que hay que ir. Por centrarnos únicamente en ese aspecto, ¿no? En la necesidad de dotarnos de los recursos, de las capacidades económicas suficientes para llevar y disfrutar, si se puede decir así, de esta vida más larga que tenemos. Sí, no, yo por traer mi vertiente económica también a la discusión, yo creo que la financiación y como sociedad, ¿no?, proveemos estos recursos, pues es un poco el elefante en la habitación del tema del envejecimiento, ¿no? Y hay que abordarlo, yo creo, desde la serenidad y desde el rigor, ¿no? Yo creo que en el ámbito del envejecimiento el sistema de pensiones sí que ha tenido un análisis muy riguroso, y la sostenibilidad del sistema de pensiones, pues en el marco del Pacto de Toledo, análisis internacionales, está muy estudiado y está, pues bueno, se ha reformado varias veces. Pero a mí una de las cuestiones que me preocupa es que
quizá no tenemos el mismo grado de análisis y rigor para pensar en los otros costes derivados del envejecimiento, tanto en el sistema de salud como en el modelo de cuidados, ¿no? Sí que puede haber cierta innovación en el futuro, podemos ser más eficientes en ciertos ámbitos, tendemos a creer que la desinstitucionalización de las personas estando más tiempo en casa, pues ahí hay algunos, digamos, avances en términos de eficiencia, pero el grueso del gasto ya lo podríamos predecir y planificar, ¿no? Y esto es una cuestión que yo creo que nos interpela no a una administración, sino a todas las administraciones y a toda la sociedad. Yo creo que esto no va de tirarnos la pelota de unos a otros. Yo creo que esto es una cuestión desde el ámbito local, el ámbito autonómico, el ámbito estatal y la Unión Europea. Desde mi punto de vista, necesitaríamos abordar estas cuestiones, planificarlas y entre todos pues, decidir qué tipo de modelo, incluso a nivel europeo, esto es un reto compartido con toda la Unión Europea, queremos y hacia dónde podemos avanzar. Creo que estas cuestiones necesitan cierta reflexión de alto nivel que viendo pues, un poco las dinámicas y los debates políticos, tristemente a veces me pregunto que no están teniendo el enfoque que necesitarían. Hablabas al principio de la soledad no deseada y además bueno, tenemos dos ejemplos. La soledad no deseada, vosotros tenéis eso, una gran ciudad con unos problemas específicos y en Asturias el problema de la soledad no deseada, aunque también haya en las ciudades, tenemos en la zona rural que es completamente diferente. Sí. Yo creo que en el ámbito de la sociedad no deseada se ha dicho que es la gran epidemia silenciosa, ¿no?, del siglo XXI, porque tiene unos impactos acreditados, la evidencia científica es bastante contundente, con unos impactos muy negativos tanto en la salud como en el bienestar de las personas. Somos la especie humana, somos por necesidad sociales y cuando eso se rompe, esa vida en comunidad, el impacto es bastante dramático y por eso pues, tenemos que innovar y hay experiencias muy positivas y también muestran cómo las administraciones públicas pueden triangular para catalizar lo que es la acción comunitaria y generar esos entornos de proximidad junto con usar de manera inteligente las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña hay un proyecto financiado con los fondos Next Generation que se llama Vinclas, que con inteligencia artificial detecta qué personas pueden estar en riesgo de sufrir esta soledad no deseada y desde el ámbito social se hace todo un trabajo empoderando a personas en la comunidad que pueden ser, digamos, protectores de esa persona mayor, ¿no? Pues puede ser la persona que le atiende en la farmacia, el taxista, la persona que está en la panadería, para que estén empoderados de si no ven 2 días seguidos a la señora Pepita, pues puedan estar empoderados para hacerle una llamada o contactar con servicios sociales. Eso es un pequeño ejemplo de algo que se está haciendo, pero creo que el mensaje sería las administraciones públicas tienen que estar pendientes, tienen que catalizar estos círculos comunitarios y apoyarse en nuevas tecnologías para ser más eficientes en detectarlos y proponer soluciones a estas personas. En Asturias, en la zona rural... En Asturias la soledad no deseada la estamos abordando, pero es cierto que a veces pensamos en la soledad no deseada y automáticamente nos vamos a la zona rural. Y no necesariamente las personas que están en la zona rural, en la que tienen pues, unos ámbitos, ¿no?, y una sociabilidad que difiere de la zona urbana, es donde están las personas con mayores, o sea, es donde tenemos el mayor número de personas con soledad no deseada. Es cierto que está también en la zona urbana, que incluso en Asturias tenemos más personas con una soledad no deseada y con un apoyo comunitario menor en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Ahí coincido con Mónica, los ayuntamientos están teniendo un papel fundamental como administración cercana, que en ocasiones, además, cuando hablamos de concejos de la dimensión que tenemos en Asturias, en los pequeños de zona rural, casi que pueden llamar por el nombre a Pepita para saber si fue o no fue al centro de salud, si fue o no fue acudió a comprar a un comercio. Y ahí es cierto que la implicación de toda la sociedad es importante y es lo que estamos tratando de hacer, impulsando iniciativas también con las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial también empieza a tener un papel fundamental y mejora la respuesta, pero ahí con los ayuntamientos estamos haciendo un papel importante. Nos vamos ya de tiempo. Un mensaje final de cada uno en una pincelada muy rápida. ¿Es España consciente de la magnitud del cambio demográfico
¿Y qué les dirían a quienes ven a la longevidad como una carga y no como una oportunidad? Yo creo que empezamos a ser conscientes, queda mucho recorrido todavía. Estamos anclados todavía en estereotipos pues, que ven a la gente mayor como más desde el punto de vista de un grupo pasivo que activo, y creo que eso está cambiando. Aprovecho, y no quiero hacer publicidad, para decir, ya que estamos en un contexto de comunidades autónomas, que nosotros todos los años hacemos un estudio en Fundación Mapfre, que llamamos el Ranking de Territorios por la Economía Senior, donde en función de una serie de indicadores bien elegidos, demográficos, de empleo, de pensiones, de incluso participación social y política, infraestructuras, comparamos cómo están las distintas comunidades autónomas en relación con la economía senior. ¿Quiénes son más amigables? Y hacemos una serie de rankings. ¿Cuál es el objetivo? Precisamente concienciar a los poderes públicos y a la sociedad de la necesidad de tomar conciencia de esta realidad y compararse unas con otras para importar las mejores prácticas. Es un estudio que está obviamente disponible para todo el que lo quiera consultar en la red en la web de Genomics y de Fundación Mapfre, y lo hacemos todos los años y hay conclusiones muy interesantes. Jimena. Voy a ser muy breve, porque creo que hemos tenido oportunidad de hablar sobre ello. Yo creo que este es un reto al que estamos dando respuesta desde las administraciones públicas. Coincido con Mónica en que es necesario una reflexión colectiva desde lo local, incluso, como decía, en las instituciones europeas, porque es un reto que no nos atañe solo a un lugar o a una comunidad autónoma, sino que nos atañe a todos, y la respuesta tiene que ser colectiva. Pero yo me quedaría con algo que hemos dicho aquí durante todo este tiempo, que esto es el resultado de un éxito colectivo y que tenemos que dar respuesta, pero sobre todo me quedaría con eso, con que es un éxito de la sociedad. Mónica. Yo creo que sí somos conscientes, pero creo que es el momento de ponerle números y planificación al asunto. Sí, haciendo el paralelismo con el cambio climático, durante muchos años sabíamos que había un problema, pero hasta que no se cuantificó y se pusieron unos objetivos de temperatura, pues no se empezó a abordar de manera seria. Creo que estamos ahí, es el momento de poner planificación, números, y después de tener una reflexión seria como sociedad sobre cómo afrontamos ese reto. Y desde mi punto de vista, esa reflexión debería ser pues, entendiendo que lo importante es tener una sociedad, y aquí pienso en economía, administraciones públicas en su conjunto, que sea capaz de proveer aquellos bienes y servicios que son más importantes para la sociedad. Y quizá pues, con otra pirámide demográfica esos bienes y servicios eran más de un tipo, y ahora cada vez más esos bienes y servicios tienen que ser garantizar un envejecimiento con bienestar digno y un buen sistema de salud y de cuidados. Tenemos que orientar las administraciones públicas y las economías a que realmente nos puedan dar eso que como sociedad no queremos renunciar. Bueno, pues los que ya tenemos más de 55 confiamos en que este diálogo sea muy fructífero y que nos venga muy bien. Y muchas gracias por participar y que les haya sido interesante.